El primer invitado de estas entrevistas nacionales es Eduardo Leván, defensor del pueblo. Defensor, como siempre, un placer recibirle aquí. Buenos días. Gracias, buenos días, Fernando. Defensor, Buenos días. un mes en el que se puso a prueba la institucionalidad y pues, toda la amalgama social del país. ¿Cuál es su valoración de lo que pasó? Si pareciera que no tenemos canales de comunicación y los panameños tenemos más cosas que nos separan de las que nos unen. Sí, bueno, ha sido veintitantos días, aunque buscando un poquito de dónde iniciaron las protestas, hay personas que dicen que iniciaron desde Tierras Altas, cuando fue el ministro Valderrama. Hay otros que dicen que fue un poquito antes, desde que los educadores en Veraguas salieron a protestar. Lo que sí es cierto es que se dio una conmoción social, le hemos llamado en la Defensoría del Pueblo, una conmoción social producto de muchos temas, como el tema de la canasta básica, la gasolina, y también por el tema de medicina que sin lugar a duda es algo que golpea también al panameño. Adicional a ciertos factores endógenos y exógenos que vienen, algunas conductas que lo hemos conversado y lo vamos a decir el día jueves, mañana, en la conferencia de prensa, pero algunos factores también que vienen de sur a norte, de que se han repetido y que bueno, Panamá no podía escapar de eso, ¿no? Mucha gente lo habló de que había injerencia de políticos, otros que había injerencia extranjera. Sí, ustedes tuvieron veedores en casi todas las marchas y en casi todos los sitios donde hubo esta multitud. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, el día de mañana en la conferencia de prensa lo vamos a decir, pero puedo adelantar de que hay, sin lugar a duda, hay factores endógenos y exógenos, o sea, hay factores que vienen de afuera, hay factores, hay corrientes. Recordemos que en Panamá, y bueno, aquí don Isabel hablando sabe muy bien, tenemos conductas repetitivas de algunos otros países y algunas otras corrientes. Esto no tiene, bueno, yo en mis 47 años, salvo el tema de, evidentemente antes del 89, no tiene precedentes en la era democrática. Y nos preocupa muchísimo las formas, no lo que se plantea, sino algunas formas que nos preocupaba, las maneras. Nos complació bastante, a pesar de que algunos critican que puede ser que actuó no a tiempo, pero nos complació bastante fue la forma que actuó la fuerza pública. Creo que aquí, independientemente que hay algunos casos que vamos a poner en contexto el día de mañana, no hubo tanto, o no hubo muertos y no hubo derramamiento de sangre como ocurrió en la República de Colombia, como ocurrió en Chile, en Uruguay. Pero sí hubo ese hecho de Santiago, sobre todo lo que pasó en el puente y ese secuestro, porque no se puede llamar de otra forma, de 3 unidades de la policía. Sí, nosotros le dimos un pequeño brief a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aceptamos que hubo una manifestación cruda, violenta. Hay lugares donde se manifestaron donde había una desproporción entre la Policía Nacional y los manifestantes. De hecho, todavía se mantiene en el río Pacora una desproporción. Pero lo que es importante, por ejemplo, que Panamá ya no utiliza los perdigones que utilizaban en el tiempo de la dictadura y posterior al tiempo de la dictadura, creo que eso fue hasta en el gobierno, si no fue en el de Martinelli, fue el de después de Martinelli, o durante Martinelli ya no se usa perdigones. Y por ahora, nosotros vamos a dar el reporte, no quiero avanzar mucho, pero que en atención a la ley 18 se pudo haber cumplido en cierta manera y en ciertos datos. Ustedes reportaron tiros en el área de Santiago. Recordemos que ahí no solo hubo el enfrentamiento, sino también hubo algunos temas entre las casas, entre las viviendas, y eso también está siendo ponderado por la Defensoría en un reporte final que vamos a dar el día jueves. El día de mañana va a ser un reporte preliminar porque ahí se abrieron algunas quejas al respecto. José. Le voy a hablar con mucha franqueza Claro. de algunas preocupaciones intelectuales que tengo y prácticas. He escuchado hablar de que nosotros estamos entendiendo que aquí en Panamá lo que hubo un movimiento de lo que ocurrió en Sudamérica, de lo que allá llaman algunos sectores la revolución molecular disipada. Entendiendo por ello un concepto
que en la práctica lo que tiende es a la ilegitimización de la protesta social, como decirle, estos son conspiraciones internacionales, entonces se desvía el análisis del problema local. O sea, todos los procesos sociales, y Panamá no es excepción a ellos, mi estimado amigo, emergen de la sociedad. No se requiere una importación. Bueno, si fuera así, la Revolución Cubana hubiera triunfado en todo el continente. Claro. Y fue un fracaso absoluto. Miles de hombres murieron y mujeres murieron en ese intento atrevido y además irresponsable de exportar revoluciones. Las revoluciones no se exportan, ni los procesos sociales se exportan. Eso no quiere decir que no haya influencia de lo que está ocurriendo. Pero esta teoría que se le expresó al ejército colombiano por un chileno es una teoría que intenta buscar una explicación al margen de lo que está ocurriendo internamente. En Panamá hubo manifestaciones. Lo que pasa ahora, y es lo que me preocupa, para mí la democracia panameña está en asalto. Hay sectores intentando asaltar la democracia. No solamente los que estaban en las calles, sino que los que difunden información falsa producen un efecto multiplicador en la mente de la gente para crear la teoría de la no credibilidad. Y cuando yo no creo en usted, a pesar de los argumentos, usted no cree en mí a pesar de los argumentos, olvidándose una teoría sencilla. Un argumento pesa por independientemente de quién lo emita. Sí, claro. Usted puede ser mi enemigo, pero usted puede tener un argumento y yo tengo que prestar atención a eso. Totalmente. Entonces, ¿usted cree realmente que lo que ocurrió en Panamá es producto de la exportación, que vinieron hacia Panamá? ¿O usted está claro que aquí hay problemas que tenemos que enfrentar? No solamente con los que estaban en las calles, ahora tenemos el sector productor, por ejemplo, el sector agroindustrial y agropecuario nuestro, que le hemos puesto una camisa de fuerza. ¿Qué piensa usted de esto ahora? Bueno, como comencé diciendo, definitivamente esto arranca por el tema del costo de combustible, gasolina, medicamentos, pero también una clase media golpeada donde ha sufrido y ha cargado mucho la economía, temas de corrupción de gobiernos con ese que viene de vieja data, un problema de desgaste, evidentemente de desgaste del tema político, y sin lugar a duda proviene, como yo siempre he dicho, proviene de la mata, o sea, desde el centro, desde el núcleo hacia afuera de lo que está pasando. Que hay alguna injerencia o alguna copia del extranjero, puede ser, como no lo hemos analizado. De hecho, en esferas de Naciones Unidas se ha analizado esa posible injerencia en algunos países, pero cada uno tiene su particularidad, ¿no? Hay algunos países que comenzó por desplazados, de guerrilla, hay algunos países que arrancó por los sin techo. En Panamá arrancó por ese descontento en el costo de los alimentos, en el costo de combustible, en el costo de medicamentos, y ahí se fue anexando algunos otros temas un poquito más difíciles de combatir por un solo gobierno, porque creo que, como dije, igual repito, me gusta decir esa frase, de la mata. ¿Por qué? Porque el tema de la corrupción, por ejemplo, tiene que venir desde el hogar hasta el gobierno y del gobierno al hogar. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque para corromper a un funcionario público se necesitan dos personas, ¿no? Se necesita el particular que lo corrompa y el funcionario, o el funcionario que hable con el particular para cometer el acto de corrupción. Entonces, creo que lo que respondiendo a su pregunta, esto nace propio de ese desgaste de muchos temas que tiene Panamá, de ese crecimiento económico que no ha permeado, aparte de la población, ese desgaste de nosotros, la Permítame clase correrlo media. en ese punto. ¿Cómo no? Nosotros decimos cosas, y yo, que soy un estudioso del comportamiento de la economía, cuando decimos que no permea, Sí. fíjese, le voy a dar un caso. ¿Quiénes comenzaron las manifestaciones? Los maestros y profesores. Es lo que yo iba a decirle. porque ¿Quiénes son los que mejor salario tienen en términos generales con respecto a América Latina? Maestro de construcción. Nosotros estamos pagando 1.270 por mes, Millones. comenzando un maestro. ¿En qué país de América Latina se paga ese salario? Entonces, cuando yo digo que no permea, estoy diciendo algo que no está con los números. Nosotros a los maestros y profesores le hemos dado incrementos de salario
que no se corresponden con la mejora de la calidad. Sí, pero tenemos escuelas rancho, disculpa que lo interrumpa, pero tenemos escuelas rancho, tenemos escuelas que están Sí, en pero decadencia. Nosotros hicimos las escuelas rancho no son la mayoría. pero nosotros Es que hicimos- nosotros nos hemos basado los argumentos en excepciones y no en realidades. Sí, y pasa con todo. Sí, las escuelas rancho tiene que ver también con que estamos hablando de una población nómada. Los nómadas son nómadas. Es decir, si yo vivo aquí y en 5 años vivo a 10 kilómetros de acá, ellos van a hacer la escuela allá. ¿Qué pasa con la escuela que quedó hecha? Sí, pero tenemos, por ejemplo, una escuela como el José Dolores Moscote, donde todavía tiene la misma losa que se está cayendo hace 7 años. Tenemos Sí, pero una escuela que es el Ferminodo, por Pero ejemplo, yo tengo que no estaba 36.000 terminado todavía. tengo 36.000 educadores que tienen el salario más alto de toda la región. Bueno, si usted me da Sí, es cierto. Bueno, No, lo que eso quiero es plantearles público y que notorio. al tomar las decisiones que tomamos, tengo miles de productores agropecuarios al que ahora tienen un problema, que es con el control de precios, hemos establecido una restricción para que ellos puedan pedir financiamiento al sector de la banca. Entonces, ¿cómo yo intento resolver un problema con excepciones Bueno. y no veo la generalidad? Me preocupa esto porque Panamá tiene uno de los mejores indicadores sociales colectivos Sí. de nuestro continente, pero eso no lo decimos. Sí, tenemos grandes proyectos sociales, pero que también tenemos que ir analizando hasta dónde podemos llegar con esos grandes proyectos sociales porque tenemos que generar empleos. Pero es que, y ahí entra... Y después le comento lo del control de precios. Y es que ahí entra tengo también mi opinión sobre la eso. conciencia de, es decir, realmente nosotros tenemos la dimensión del Estado, realmente hasta dónde podemos llegar. Porque uno ve diciendo, no, es que ahí están los fondos del canal, es decir, Fondos los del canal fondos del canal están están comprometidos hasta Ya. que el canal se Así seque. es, así es. Sí, y aquí nos hemos caído pues pidiéndole responsabilidades a todos menos a nosotros mismos. Y aparece esta teoría que yo siempre he dicho, de que esto no es un país, esto es un archipiélago donde cada isla quiere muchos derechos, pero está dispuesto a que cambie el otro, pero que no cambie lo mío. Correcto. Fernando, ¿y cómo se explica que en el primer trimestre, lo dijo la DGI, no lo digo yo, cae el ITBMS cuando la economía estaba repuntando? Entonces algo estamos fallando al interno, estamos evadiendo más impuestos, no Bueno. estamos pagando lo que es. Y en cuanto al control del precio, le quito un minutito. A mí me preocupa, y le digo por qué, porque en las conversaciones se decía, ¿dónde está el pan a 60 centavos? Pero ¿qué si el industrial hace el pan y le cuesta 59 centavos, no lo va a vender para ganarse un centavo? Así que no. Y lo va a dejar de producir entonces eso va a pasar con los controles de precios cuando el alza de los insumos para hacer ese pan, la harina y todo lo demás, el huevo, la harina, todo lo demás, no le va a ser rentable, además el salario no le va a ser rentable y la cadena de suministro para producir ese pan de 70 centavos y va a dejar de producir ese pan, va a morir. No y va a conozco ni un producir país uno de donde 80. se haya establecido controles de precios Es que, que se haya podido mantener en el largo es plazo. que la Totalmente, vida humana, la totalmente. historia humana va a ir de dos cosas. Uno, el control de precios desde los tiempos de los sumerios y de los romanos y tratar de tomar cualquier cosa que no sea agua. Si tú ves la historia humana se basa en eso. Así es, El defensor hoy lo atacan también con el tema de su esposa. así es. Ok, yo quiero aclarar y gracias por utilizar por dejarme utilizar la pantalla para aclarar algo. Mi esposa comenzó a trabajar desde el 2 de julio de 2019 en la Asamblea Legislativa como asesora legal. Yo, antes de estar acá, yo participé para ser magistrado del Tribunal de Cuentas y saqué un solo voto. Por lo cual siempre he aspirado al servicio a favor de la nación. Posterior a eso, me aspiro en el 2020 a ocupar la salida del doctor Alfredo Castillejo Hoyos. Luego de que se suspenda la votación, salgo yo y en el 2021 vuelvo y me lanzo y salgo, irónicamente, para los que me están atacando hoy en día por el trabajo de una profesional de más de 14 años que ha trabajado en la Caja de Ahorro, en el Ministerio de Comercio e Industria, en diferentes gobiernos, ¿no? Sí. Solo en el gobierno de turno, sino en diferentes gobiernos, salgo con votos de la oposición en la Defensoría. Entonces, hombre, yo creo que primero es normal, un escaño público que te pregunten y te golpeen. Lo que me duele un poco es que sea a mi esposa y que recordemos que la figura pública soy yo, no es ella, y que ella tiene otros derechos
y otras prerrogativas diferentes a las que establece la Constitución y la ley, la cual yo no puedo acceder, es lo único que puedo decir. Bueno, defensor del pueblo Eduardo Leblanc, mañana entonces esa conferencia de prensa, ¿dónde se va a presentar el informe? Correcto, mañana en la Defensoría del Pueblo vamos a presentar un informe de toda la conmoción social desde el mes de junio hasta el corte de esta semana. Sobre todo vamos a indicar la cantidad de protestas, los heridos, las personas que necesitaron hospitalización, los tipos de heridas que hubo, los tipos de manifestaciones, quiénes participaron, cuántas salidas se dieron, los lugares y la cantidad de personas que participaron. Ese informe incluirá las pérdidas de los pequeños y medianos productores del campo que no dormían porque no podían vender sus productores, incluirá a los lecheros que tenían que en caballo sacar su leche y no había camino, no había transporte y botaron su leche, incluirá el costo social o incluirá el costo que tuve yo por no tener alimentos a tiempo. ¿Incluirá eso el informe? Lo que sí va a incluir, sin lugar a duda, le digo es que nuestra funcionaria de San Félix, nunca se me olvida esa llamada, indicando que ya no tenía comida. Lo que sí tengo que decir es que para las instituciones nacionales de derechos humanos, nosotros investigamos las violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos las cometen los gobiernos hacia los particulares. Y vemos las afectaciones. ¿Y los particulares no cometen derechos sobre los demás? Sin lugar a duda, y actualmente se está estudiando por parte de la OCDE y de las Naciones Unidas las vulneraciones de empresas privadas o de particulares hacia sus empleados. Y sí, sin lugar a duda. Pero en este momento... ¿El cierre de calle usted lo considera una violación a mis derechos humanos? Quien viola los derechos humanos es el gobierno. Es una afectación a su libertad de tránsito. Pero no es un derecho humano, es un derecho también sí, el manifestarse. Sí es un derecho humano. El derecho humano. Lo que pasa es que queremos reconocer la formalidad del derecho en los más necesitados. ¿Y qué pasa con los que tenemos que movernos? Por ejemplo, tenemos que madrugar más o nos agarran. Yo encontré una señora con casi prácticamente un ataque en un tranque aquí, en unas calles. Bueno, yo estuve hablando en Santiago cuando me tuve que quedar en la mesa de diálogo, personas durmiendo en el hotel donde yo estaba, que no podían ir a su cita del oncológico, que es grave. Que era muy grave. Muy grave. Bueno, Eduardo Leblanc, gracias. Vamos a esperar ese informe mañana de la Defensoría del Pueblo.